Hoy tenemos un tremendo mensaje de la palabra de Dios y muy oportuno, al cual le hemos intitulado Dios es mi confianza. Y los hijos de Dios repetimos, Dios es mi confianza. Y vamos a estar ahí en el Salmo 11. Salmo 11. Y nos dice en los versículos 1 al 3, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y ese es el tema de hoy. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Oremos con esta porción de la palabra del Señor. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos en esta hora, porque tu palabra viene en nuestro auxilio en cualquier necesidad. Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, problemas, angustias, enfermedades, y de una manera principal cuando los cimientos de la tierra se estremecen, ¿qué ha de hacer el justo? El justo debe mirar a Jehová el Señor, porque Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y Padre, Señor de los cielos y de la tierra, te pedimos que esta palabra que hemos proclamado en este momento venga en nuestro auxilio a nuestra mente y a nuestro corazón, trayéndonos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria, de saber que hemos creído en el Rey, en el Señor, en el campeón de campeones, Jesucristo. Y en esta hora, Padre amantísimo, te pedimos que tu palabra venga a nosotros como un remanso de paz, de gozo y de felicidad. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar nuestro saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Fíjese que yo le doy gracias a Dios porque ahora que hemos estado pasando por algunas dificultades nacionales, el Señor trajo a mi mente este pasaje de la palabra de Dios que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y los hijos de Dios repetimos, ¿qué ha de hacer el justo? El justo es la persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal. Entonces la palabra de Dios nos dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Qué cosa tan tremenda que en cualquier necesidad o circunstancia, Dios tiene la respuesta en su palabra. ¿No les parece maravilloso? A mí me parece maravilloso que, como les decía yo en la campaña de este viernes, no existe otro libro donde se encuentre todo lo que el hombre necesita, excepto la Biblia. Nosotros podemos ir a los escritos de Confucio, de Buda, de Mahoma, que parte de los escritos de Mahoma pues es el Antiguo Testamento nuestro, ¿verdad? De Génesis a Malaquías. Podemos ir al libro sagrado de los mayas, al Popol Vuh y a todos esos, y no encontrar un pasaje, una enseñanza que nos lleve a saber cómo podemos nosotros orientar nuestra vida.
Si vivimos en la tierra por 10, 20, 30, 50, 60, 100, 80, 70, 90 años, los años que vivamos, ¿dónde encontrar un libro que nos dé nuestra guía para nuestra vida, nos oriente? Y más aún que eso, porque la palabra de Dios hace mucho más que guiarnos y orientarnos. La palabra de Dios nos transforma. Y los hijos de Dios decimos nos transforma. La palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. De modo que en plenas necesidades, ¿cómo es que nosotros podemos pasar por la vida en medio de las circunstancias más adversas? Sobre todo en aquellas circunstancias donde no tenemos ningún control. Y los hijos de Dios repetimos, ningún control. No tenemos ningún control. Y esto es muy importante. ¿Cómo pasar por esas circunstancias donde no tenemos ningún control y salir adelante? Es en este tiempo donde estamos experimentando huracanes, ciclones, inundaciones, temblores, sismos y terremotos, donde este salmo viene en nuestra ayuda. Este salmo es verdaderamente un mensaje evangelístico de principio a fin. Y nos dice el versículo 1, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Yo creo que de aquí vienen las personas diciendo que me dan ganas de correr al cerro. ¿Han oído eso? Que muchas personas dicen cuando tienen problemas, es que tengo ganas de correr al cerro. Yo creo que viene de aquí, de este pasaje. Pero nos dice la palabra del Señor, en Jehová he confiado. En Jehová, en Yahvé, en Hashem. Hashem es el nombre para los judíos. Hashem. En Hashem, en Jehová, en Yahvé he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Muchas personas se encargarán de decirnos, en especial los inconversos, los perdidos, huye, huye, escapa, corre. Eso lo puede decir cualquiera. Pero nosotros permanecemos confiados, porque nuestra confianza no está en las cosas ni en las personas, sino en Dios Todopoderoso. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. De modo que nosotros podemos traspolar estas palabras. ¿Qué haremos en medio de la enfermedad grotesca que viene? Pues tampoco la podemos controlar. Viene sobre nosotros haciéndonos pedazos, llenos de dolores. No podemos caminar, no podemos hacer nada ni sentarnos, y lo único que podemos hacer es acostarnos, y la cama se vuelve un lugar de extremo dolor a veces, donde todas las articulaciones nos duelen, y pues un día, dos en la cama está bien, pero cuando uno tiene que pasar demasiados días, una semana o más en cama, ya te duele todo, ya no hayas para dónde moverte, en fin. Entonces, ¿qué hacer en circunstancias donde nosotros no tenemos ningún control? Se viene abajo el negocio, se viene abajo el trabajo, se viene abajo la unidad familiar, la unidad conyugal, y a veces no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, la palabra de Dios nos dice qué hemos de hacer. En Jehová he confiado. Y los hijos de Dios repetimos, en Jehová he confiado. Y nos dice la carta a los Romanos, capítulo 10. Vamos a ir a él. Capítulo 10, versículo 11. Romanos 10, 11. Bendito el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Y nos dice la palabra de Dios. Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice,
todo aquel que en él creyere will not be ashamed, no será avergonzado. El que en él creyere no será avergonzado. El que en él creyere no será avergonzado. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees en él verdaderamente? Fíjense que en una ocasión, allá en un país de Centroamérica, ustedes se acordarán que hace aproximadamente unos 20 o 30 años, pues estaban de moda las guerrillas. Y allá por Nicaragua, pues estaba la cosa muy pesada. Nosotros tuvimos compañeros misioneros que estuvieron en Honduras y pues nos decían cómo estaba la situación difícil en las fronteras y todo eso. Y entonces dicen que en una ocasión entraron unos soldados a un templo cristiano y les dijeron a la congregación: sálganse todos, porque vamos a matar a los cristianos. No tardó en terminar la frase cuando ya estaba el corredero de gente yéndose, ¿verdad? Chum, chum, se fueron, y se fueron yendo. Y oiga usted, ya después de un ratito que ya se vio que no salía nadie más, cerraron las puertas, cortaron cartucho a los rifles y se pusieron de rodillas y dijeron: hermanos, oren por nosotros. Queríamos saber quién verdaderamente era creyente para que oraren por nosotros. Y así que ya se fueron, ahora oren por nosotros. Si eso ocurriera aquí, ¿tú serías de los que te ibas o de los que te quedabas? El que en él creyere no será avergonzado. Bendito el nombre de Jesús. No tenemos puesta nuestra confianza en el oro, los caballos, los carruajes, la lotería, los autos del día de hoy, sino solamente en Dios. Y aquí hay una llamada de atención para todas las personas que han puesto su fe en otro lugar. Y déjeme decirle desde este momento que uno recibe en base a quien ha creído. Y los hijos de Dios repetimos, uno recibe en base a quien haya creído. Tú recibes de quien crees. Si tú crees en Buda, pues recibirás de Buda. Si tú crees de Confucio, de Mahoma, de los santos, de las vírgenes, pues tú recibirás de ellos. Pero ellos no te pueden dar nada, y los hijos de Dios decimos nada, no te pueden dar nada. Yo me acuerdo en una ocasión, una vecinita mía, muy religiosa, hace ya cerca de 20 años, que se subió con otras amiguitas de su edad, unas señoras como unos 50 años, y agarraron un micrófono, pusieron bocinas, fueron por las calles. Estaba un tiempo de sequía muy fuerte en Monterrey, y de pronto, pues Señor, mándanos la lluvia, Padre eterno, mira que tenemos esta sequía tan grande en la ciudad capital de Monterrey, y aparte, pues en los alrededores, y estás ore y ore y ore. Yo le perdí la pista, pero al día siguiente me dijo: ¿por qué Dios en lugar de agua nos mandó tierra? Porque estábamos así, rece, y de pronto, ¡pum!, vino un terregal tremendo sobre nosotros. Me decía: pastor, ¿por qué? Y yo le dije: porque estaban orando a la persona equivocada. Y los hijos de Dios repetimos: porque estaban orando a la persona equivocada. Entonces tú recibes de quien tú crees. Si tú crees en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible y de lo imposible, tú recibirás de Él. Pero si tú crees en otras personas o cosas, pues recibirás de lo que has creído, y eso es bastante pobre. De modo que si tú has puesto tu confianza en una persona, tu esposa, tu esposo, tus hijos, pregunta: ¿qué harás si los pierdes? Tu fe se irá con ellos. Si pones tu confianza en el dinero, que es el lugar
peor para poner la confianza en el dinero. ¿Qué pasará si lo pierdes? Nos dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4. Este es un versículo que conviene memorizar. Isaías 26, versículos 3 y 4. Precioso pasaje que nos dice: tú guardarás en completa paz. Alguien diga completa paz. Baruch Hashem. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Y nos dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bendito sea el Señor Jesucristo. Me pega grandemente que dice el Señor: tú guardarás en completa paz. Alguien diga: en completa paz. Completa paz es shalom, shalem. Completa paz, toda la paz, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra del Señor: aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y los hijos de Dios repetimos: cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú perseveras en Él, si tú perseveras en la lectura de la palabra, en la oración, tú estarás en perfecta paz. En esa paz, shalom, shalem, que el Señor nos da. Yo, bendito sea el Señor, que he pensado, oiga lo que se lo digo y a lo mejor un día lo cumplo, dedicarme exclusivamente a la oración. Así casi como esenio, ermitaño o algo así. Porque estoy enamorado de la oración. Porque la oración es lo más grande que tú y yo podemos hacer. Orar. Orar por las necesidades, orar por las personas, orar por la iglesia, orar por las almas sobre todo, orar por nuestro país, todo eso. Y entonces yo estoy así orando, me siento, porque no puedo estar mucho rato hincado, me siento y estoy orando. Y entonces tengo un foco así como los que usan las cabinas de radio afuera de mi oficina, y cuando está prendido el foco quiere decir no me molesten a menos que haya una emergencia. Entonces prendo el foco y a veces pues de todos modos me tocan y pues yo estoy en perfecta paz. ¿Entienden? Estoy en perfecta paz porque estoy leyendo la palabra, estoy orando por horas. Normalmente me acuesto a las 3 o 4 de la mañana. Entonces estoy orando, leyendo, orando, y Dios te guarda en perfecta paz. En esa shalom, shalem. No te pido que hagas lo mismo porque tú en la mañana temprano tienes que irte a trabajar. Lo que estoy diciendo es que separes tu tiempo de oración, tu tiempo de la palabra, porque el que persevera en la presencia del Señor, el Señor te va a guardar en completa paz. Tú vas a ir al trabajo, vas a ir al negocio, vas a ir a la escuela, oficina, donde tú vayas, y tú estarás en perfecta paz, en completa paz, en esa shalom, shalem, de la cual nos habla el Señor. Y nos dice algo más: cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y los hijos de Dios repetimos: porque en ti ha confiado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tú en quién confías? Si confías en algo o alguien más que no sea Jehová, Dios de los ejércitos, estás perdido. Necesitas confiar solamente en Él. Y nos dice todavía algo más el versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente. Esto es no solamente de continuo, sino por siempre, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Necesitas fuerzas, necesitas energías, necesitas vigor, necesitas salud. ¿Qué necesitas? Lo que tú necesitas, Él lo tiene para dártelo. Entonces necesitamos saber a dónde debemos ir, y debemos ir
única y exclusivamente a Jehová, el Señor de la gloria. Él tiene todo el poder. Démosle gloria, honra y alabanza. Existen por lo menos 16 bendiciones que vienen a nuestras vidas por confiar en Dios. Fíjese usted, defensa, protección, la presencia de Dios, esa me parece maravillosa. Contar con la presencia de Dios. Liberación de nuestros enemigos, Él se vuelve nuestro escudo, recibimos la bondad de Dios, recibimos el hacer fruto o tener fruto, tener una morada segura, alimento, respuestas a la oración, muy valiosa esa bendición, libertad del temor, inmunidad del mal, ¿les parece bien? Oh, wow, inmunidad del mal y de las plagas, estabilidad, prosperidad, paz perfecta y fuerza permanente. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo menos esas 16 bendiciones tú las recibes al confiar exclusivamente en Yahvé Sebaot, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Casi nada, recibes todo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos momentos de desesperación podemos pasar sin saber qué hacer o a dónde ir? No solamente le dan ganas a uno de irse al monte, te dan ganas de irte a un río, a una isla lejana, a un lugar donde nadie puede encontrarnos. Hay personas que durante el último terremoto no los encuentran. Yo pienso, si yo fuera inconverso, a lo mejor me desaparecía. No te encontraron, ni te encontrarán. ¿Verdad? Son oportunidades donde personas, pues con algunas ideas, pueden esconderse. Entonces, le dan a uno ganas de huir, porque el huir es parte de nuestra naturaleza carnal. Cuando nosotros tenemos un accidente, cuando nosotros chocamos, lo primero que te dan ganas es de irte. Quieres ir. Por eso cuando viene la compañía de seguros y te dice, te puedes ir, ese es un regalazo tremendo, ¿verdad? Porque uno lo que quiere es irse de la escena del crimen. Irse de la escena del delito, ¿verdad? Entonces, nos dice la palabra del Señor en el versículo 2. Salmo 11, versículo 2. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear, eso quiere decir tirarle flechas, en oculto a los rectos de corazón. Este es Salmo de David. Acuérdense que David escribió el 33% de los salmos, otro 33% Moisés y el otro 33% otros, Asaf y otros más. Entonces, dice el rey David, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Estos eran los enemigos del rey David y pueden serlo los nuestros. Y déjame decirte algo, que nadie sea tu enemigo. Y los hijos de Dios repetimos, que nadie sea mi enemigo. Que los únicos enemigos que nosotros tengamos sean aquellos que vienen a hacerlo por causa del Evangelio de Cristo. Entonces, solamente vendrán a ser enemigos de nosotros aquellos por causa del Evangelio, aquellos por causa de la palabra de Dios. Y aquí viene el centro de nuestro mensaje, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Tremendo versículo que puede pasar completamente desapercibido para nosotros. Nos dice el Señor, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bendito el nombre del Señor. ¿Cuáles fundamentos se pueden mover? Pues aquellos cimientos en los que nosotros estamos acostumbrados a depositar nuestra confianza. Por ejemplo, aquellos argumentos que hemos dado por hecho, porque así los hemos aprendido desde la niñez. Otra fuente de nuestra confianza pudiera ser la ley o el orden. Cuando ellos se colapsan,
¿Qué ha de hacer el justo? También, si el Estado civil y el gobierno caen, ¿te imaginas? Que se caiga el Estado civil y que caiga el gobierno. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué ha de hacer el justo? Cuando todas las esperanzas y el gozo en las criaturas fallan, ¿qué hemos de hacer? Cuando nuestra esposa ya no nos ama, ¿qué hemos de hacer? Cuando nuestros hijos se voltean contra nosotros, ¿qué hemos de hacer? Cuando por mucho tiempo no conseguimos trabajo, ¿qué hemos de hacer? Pues eso que debemos de hacer es confiar en Jehová el Señor, porque Él tiene el control. Y los hijos de Dios repetimos, Jehová tiene el control. Él tiene el control. Démosle gloria, honra y alabanza. Y ahora viene el centro de nuestro mensaje, que nos dice en el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y cuando son destruidos los cimientos de la tierra, cuando hay huracanes, ciclones, inundaciones, temblores, sismos, terremotos, ¿qué hemos de hacer los creyentes? Nos dice el Salmo 82, versículo 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Qué ha de hacer el justo? Bueno, el justo lo que tiene que hacer es confiar en Jehová, confiar en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir a uno de los versículos que son trascendentales en la palabra de Dios, que es la segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas. Fíjese, dice el Señor en su palabra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bendito el nombre de Jesús. 4 condiciones, 3 bendiciones. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces tendremos 3 bendiciones. Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿estás tú dispuesto a humillarte? ¿Estás dispuesto a orar? ¿Estás dispuesto a buscar su rostro? ¿Estás dispuesto a convertirte de tus malos caminos? Si tú estás dispuesto a esas 4 cosas, humillarte, orar, buscar su rostro y convertirte de tus malos caminos, puedes completamente confiar que tendrás las 3 bendiciones. El Señor oirá, el Señor perdonará y el Señor sanará. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que todo mundo debe saber eso. Este 2 de Crónicas 7:14 es muy famoso. Todo mundo debe saberlo, y en especial los creyentes, porque dice la palabra que ha de hacer el justo, que ha de hacer el justo. Y el justo somos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Tenemos que saber qué hacer. Y eso que tenemos que hacer son esas 4 cosas que se encuentran en el 2 libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Estas 4 condiciones aplican en toda necesidad. Necesidades personales, necesidades conyugales, necesidades familiares, necesidades sociales, necesidades nacionales, necesidades mundiales. Aplica este versículo. Si nosotros hacemos
lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros tendremos las 3 bendiciones que son maravillosas. El Señor promete oírnos, el Señor promete perdonarnos, y 3, el Señor promete sanar nuestra tierra. ¿Qué querrá decir sanar nuestra tierra? Pues oiga usted, que se paren toda esa serie de terremotos y réplicas de terremotos, que se paren los huracanes, que se paren los ciclones, los sismos, las inundaciones y todo eso. Yo prácticamente nunca había dado gracias a Dios, muy pocas veces, de vivir en la ciudad de Monterrey, que estamos rodeados por cerros. Entonces, de alguna manera esos cerros nos guardan de todos esos fenómenos de la naturaleza. Claro que cuando el agua se mete, no se puede salir. Ese es el problema. No pegan, pero si pueden entrar, si llegan a entrar, entonces no se puede salir y entonces hay una inundación, ¿verdad? Y eso es lo que ha ocurrido por muchas ocasiones en el pasado. Así es que damos gracias al Señor que nos encontramos en esta área de Monterrey, de Nuevo León, que estamos bastante lejos de esos epicentros nacionales. Pero esto no nos debe quitar el orar. Nosotros debemos tener un cargo en la oración por todas las personas que están sufriendo en estos momentos, ya sea en forma directa o en forma indirecta, porque aquí nosotros estamos así nada más, ¿verdad? Viendo las cosas como espectadores, pero a veces no tenemos la convicción de qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es orar. Me decía un creyente, bueno, eso de la oración está muy bien, pero ¿qué vamos a hacer físicamente? Te voy a decir algo que aprendí yo hace muchísimos años. Hay que dejar que la gente natural, la gente del mundo, haga lo que la gente del mundo hace. ¿Qué haces tú en un momento de desastre nacional para compadecerte de nuestros conciudadanos? Pues llevar cosas. Ahí va el agua y el alcohol y el arroz y los frijoles y no sé, un montón de latería y demás. Porque eso es lo que se hace en forma natural. Pero nosotros no somos del mundo, mis hermanos. Nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos algo que es muy valioso y solamente alguien que reconoce el poder de la oración te lo puede decir. Lo más valioso que nosotros podemos hacer es orar. Y te lo voy a demostrar. Montones de cosas que se han juntado en acopio. ¿Sabe a dónde fueron a parar? A los partidos políticos con el sello del partido. Otros se los robaron. Otros los saquearon por allá. Entonces ahí te demuestra Dios que sí se pueden hacer estas cosas, pero que hay riesgos. En cambio, en la oración no hay ningún riesgo. Tú vas a Dios Todopoderoso, Él nos escucha y no responde. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios. Si tú como yo crees en la oración, sabrás que la cosa más grande que nosotros podemos hacer es orar. Pero no orar así tipo la hora de las comidas, Señor, bendice estos alimentos, santifícalos, te doy gracias en el nombre de Jesús. No, esa no es la oración que hay que hacer en estos momentos. Hay que hacer una oración donde tú y yo derramamos nuestro corazón. Amén. ¿Cómo? Tengo yo en mente Ana, la profetisa, que derramó su corazón de tal manera que decía el sacerdote Elí, decía, esta mujer está borracha y le dijo, digiere tu vino. ¿Cómo estaría esta mujer? Ay, Señor, por favor, que ni se le entendían las palabras así. Dame un hijo, Señor, por favor, mira que se burlan de mí, etcétera, etcétera. Y llega el sacerdote Elí y le dice, ya digiere tu vino. Creía que estaba borracha, dijo, no estoy borracha, estoy derramando mi corazón ante Jehová. Bueno, derramar el corazón. Si tú como yo sabemos lo que es el poder de la oración y que la oración hace cosas, que si la oración no hace cosas, yo me retiraba a atender enfermos, ¿verdad? Del cuerpo. Pero la oración hace cosas, hace cosas.
Yo me acuerdo cuando tomé la decisión de seguir al Señor Jesucristo, una de las decisiones importantes que tomé yo en mi vida, porque ya había hecho otra decisión antes para recibir a Cristo, estaba enfrente de mi espectrofotómetro, haciendo exámenes de glucosa, creatinina, colesterol y demás, y entonces estaba yo así, y tenía la Biblia a un lado, y dije, ¿a quién voy a creer? ¿Al espectrofotómetro que me dice cuántos miligramos tiene el suero del paciente, o la palabra de Dios? Y estaba así, así y así, así y así, así y así, y dije, no, Señor, creo la palabra de Dios. Y decidí creer a este libro maravilloso, que es la palabra de Dios. Y te recomiendo que tu vida entera esté, no digo centrada, cimentada en la palabra de Dios. Porque es de la palabra de Dios, quien es Dios Todopoderoso, de quien hemos de recibir. Así es que no te desesperes, no te desanimes, no te desalientes. Cree a Dios. Él te va a dar lo que tú necesitas. Démosle gloria, honra y alabanza. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. También nos dice el Salmo 121, fíjese que este lo tenemos muy en mente, Salmo 121, que es algo así semejante. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Me acuerdo la película triunfadora de no sé cuántos Óscares, La novicia rebelde, donde probablemente usted la vio. Si no la ha visto, véala, está muy buena y muy sana. Ya cumplió creo que 50 años. Entonces, y venía la novicia rebelde así, ¿verdad? Brinque y brinque por las montañas y va al convento, porque ella era novicia del convento, y va al convento y le dice la madre superiora, estás pasando por un mal momento, ¿tienes dudas? Mira el monte. Le dice, mira el monte, porque tenían un montecillo ahí cerca del... y ella miraba el monte, ¿verdad? Porque la madre superior le decía, mira el monte, mira el monte. Pero la respuesta no está en el monte, mi Señor. La respuesta está en el Señor de señores y Rey de reyes. Dice la palabra de Dios, dele gloria, honra y alabanza al Señor. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, no de los montes, de Jehová. ¿Por qué dice de los montes? Porque en aquellos tiempos de la antigüedad, la gente creía que los dioses moraban en los montes. Y esa es la razón por la que muchos templos se han edificado, si ustedes se fijan, en los montes, incluyendo la Basílica de San Pedro en el Vaticano, construida sobre montes, porque la gente creía que en los montes estaban los dioses. Pero la palabra del Señor no nos dice del monte, nos dice que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Entonces, mi socorro viene de Jehová, y nos dice que hizo los cielos y la tierra. Versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Bendito sea Jesucristo. Fíjese que tenemos la escena de Jesús en la lancha, ahí en el bote, que estaba así como medio dormido, y se vino la tempestad, y entonces los discípulos, despierta, despierta. Él no se duerme. O sea que estaba haciendo como que estaba dormido, pero no estaba dormido, porque la palabra de Dios dice, no, ni se dormirá el que te guarda, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Imagínate si Dios se durmiera, nos pasaban montones de desgracias, pero Dios no se duerme, ni quita sus ojos de nosotros. Bendito sea el Señor, como dice más adelante, no quita tus ojos de nosotros.
podemos estar seguros. Yo le digo al Señor, Señor, hasta ganas me dan de no orar, porque cuántas personas han de orar y pedir cosas, ¿verdad? Y el otro, y el otro, y el otro. ¿Cuánta gente estará pidiendo cosas? Y luego yo, todo el día pide cosas, todo el día. Digo, Señor, estoy de remolón ahí, pide, cuando todo el mundo está pidiendo, yo pide. Pero le dije, tú quieres que te pidamos, porque tú dices, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Entonces tú quieres que te pidamos, pues te voy a pedir, ¿verdad? Y pide cosas, ¿verdad? Problemas de ustedes y de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y las peticiones más increíbles que tú te puedas imaginar, ¿verdad? Oramos por ellas. Entonces, segunda de Timoteo 2, versículo 19, atención. Fíjese que estamos hablando de fundamentos. Bueno, dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme. Y los hijos de Dios repetimos, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué tal? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tremenda palabra de Dios, que nos dice el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Déjame preguntarte, ¿te conoce el Señor a ti? ¿De veras? ¿Te conoce el Señor a ti? ¿O eres un visitante ocasional de la casa de Dios? ¿Te conoce? ¿Te conoce porque oras continuamente? ¿Te conoce porque lees continuamente su palabra? ¿Te conoce porque estás hablando con Él continuamente? Yo le decía a mi esposa, oye, tanto que piensa uno para sus adentros, ¿por qué en lugar de pensar a nuestros adentros mejor oramos? ¿Verdad? Y entonces estás así pensando, pues mejor oras. Mejor ora, porque la oración tiene poder. La oración es todopoderosa, porque mueve a un Dios quien es todopoderoso. Nunca se te olvide eso. Entonces yo quiero preguntarte, ¿te conoce el Señor? A lo mejor nada más te conoce de los domingos. A lo mejor nada más te conoce de la célula y del domingo. No, necesita conocerte diario. Acuérdense que lo que dice el Evangelio cuando se acercaron unas personas y les dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Entonces debe conocernos el Señor. Cuando lleguemos al cielo me van a decir, tú eres José, ¿verdad? Latoso. Sí, o sea que te conozca el Señor. Y luego dice otra cosa muy importante en este versículo 19, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que nos apartemos de la maldad, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de las cosas sucias. Dice el Señor, apártese de iniquidad, apártese de maldad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Esta enseñanza significa santifícate, purifícate, y es en lo que termina el libro de Apocalipsis. El que es santo, santifíquese todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál te cae? ¿La de eres santo, santifícate todavía? ¿O eres inmundo, sigue inmundo todavía? Diga no, diga yo soy santo, yo me santifico. Santifícate. Santificarse quiere decir apartarse del pecado y consagrarse para Dios. Apártate del pecado. ¿Qué estás viendo ahí en la tele? ¿Una película ahí con escenas? Cámbiale o apágale la televisión. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿De qué llenas tu mente? ¿De qué llenas tus ojos? ¿De qué llenas tus oídos? ¿De qué llenas tu corazón? ¿Permites que tu corazón esté lleno de rencor, ira, odio, celos, deseos de venganza y todas esas cosas que tienen los mundanos, los inconversos, los que no conocen a Dios? ¿Cómo vas a servir a Dios si tienes el corazón sucio? Necesitamos de tener el corazón limpio para servir a Dios, para darle gloria, para darle honra.
Tenemos que tener un corazón limpio. ¿Cómo voy a aconsejar yo personas, niños, jovencitos y lo que sea con un corazón sucio? Tengo que tener un corazón limpio. Tienes que tener un corazón limpio. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Eres santo, purifícate, santifícate. Fíjese otra cosa que yo he estado meditando en estos días. Quiero preguntarte, ¿tu vida cristiana está prosperando? ¿Tu vida cristiana está prosperando? ¿Eres tú mejor creyente que ayer? ¿Eres mejor creyente que antier? ¿Eres mejor creyente que anteantier? O sea, ¿estás prosperando? ¿Estás mejorando espiritualmente? ¿Estás yendo para adelante o estás estacionado? Nadie puede estar estacionado. El que está estacionado va para atrás. Entonces, tienes que buscar la manera de seguir creciendo espiritualmente, transformándote espiritualmente, santificándote espiritualmente, purificándote, porque apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Démosle gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. La respuesta al versículo 3 del Salmo 11 es el versículo 4, que nos dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Tus ojos ven, tus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué hemos de hacer? Pues nos está diciendo la palabra del Señor lo que tenemos que hacer. Buscar al Señor. Él está en su santo templo. Él está en su trono. Bendito sea el Señor. Fíjese que algunos judíos durante el holocausto nazi decían: ¿y dónde está Hashem? ¿Dónde está Hashem? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues ¿dónde está? Donde siempre ha estado. Donde lo dejaste la última vez. Ahí está. No se mueve, ahí está. ¿Dónde está el Señor? Donde lo dejamos cuando nos apartamos de Él. Entonces, ¿qué significa? Que Él está ahí inamovible esperando que nosotros vayamos a Él. Hay un Dios en el cielo. El Señor está en su santo templo. Y aunque Él está fuera de nuestra vista, nosotros no estamos fuera de la suya. Y podemos nosotros tener la seguridad de que Él nos escucha y nos responde. Mis amados, nunca creas que Dios no te está escuchando. Ay, no, yo creo que Dios no me escucha, o al menos no me responde. No. Alguien diga, no. Él te está escuchando. Persiste en la oración. Persiste en la oración. Persevera en la oración. Sigue pidiendo. Ten tu libretita de oración. Ahí tengo mis peticiones, mis 20 peticiones o las que sean. Ya todos los días. La misma petición es la parábola del juez injusto y la señora. Todos los días tocando. Déjame decirte, el Señor no es ningún juez injusto. Él va a escucharte a la primera. Bendito sea el Señor. Debemos, vamos a el Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. ¿Qué nos dice? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendito sea el Señor. Y Salmo 18, versículo 6. Salmo 18, apenas habías encontrado el 103, ¿verdad? No. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Bendito el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Estás en angustia? Invoca al Señor. ¿Estás en angustia? Invoca al Señor. No te des rodeos. O ponte a orar. Pídele a Él. En tu angustia, invoca al Señor. Y clamé a mi Dios. ¿Quién es tu Dios? Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Bueno, ore a Él. Él oyó mi voz desde su santo templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, debemos tener en mente, mis amados, que mucho trato de Dios, alguien diga mucho trato de Dios. Fíjese en esto,
mucho trato de Dios es debido al pecado. Y los hijos de Dios repetimos, mucho trato de Dios es debido al pecado. Mis hermanos, las cosas no son accidentales ni coincidentales. Las cosas están planeadas, porque tenemos un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dice la Biblia, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así es que todo lo que pasa a nuestro alrededor no es un accidente de la naturaleza, mis hermanos. Ya me imagino yo parado así como lo estuve cuando explotó aquel San Juanico, ¿verdad? Allá en Guadalajara. Y estaban los pozones así, estaban tan profundos los pozones que una máquina bulldozer se quedaba chiquita comparado al agujerón que dejaron las explosiones de gas. Bueno, estaba yo así y que yo hubiera pensado, esto es un accidente. No, nada es accidente, nada es accidente. Y si tú piensas como yo que nada es un accidente, en todas las cosas hay un propósito. Y Dios tiene dos propósitos. Y los hijos de Dios repetimos, Dios tiene dos propósitos. El primer propósito que tiene Dios es 2 de Crónicas 7:14. Es el arrepentimiento. Ese es el primer propósito de Dios. Y el segundo propósito de Dios es que volteemos a ver a Cristo. Y solamente cuando nos sacude la tierra y no hayamos para dónde voltear, es que elevamos nuestros ojos a ver al Señor y Salvador de la gloria, Jesucristo. Y Dios lo hace por eso, porque ya no puedes confiar en todo lo que está a tu alrededor. Él lo estremece todo, lo desencadena todo y réplicas y todo lo demás, para que tú agarres conciencia de arrepentirte, number one, y number two, aceptar a Jesucristo como tu Salvador, y si ya es tu Salvador, para que te humilles delante de Él y pidamos juntos. Así es que Dios tiene dos propósitos fundamentales cuando pasan estos destrozos y estos fenómenos gigantescos. Tiene ese propósito, esos dos propósitos tiene el Señor. Entonces, si nosotros investigamos, como lo he hecho yo, dónde pegan los terremotos, dónde pegan los huracanes y todo eso, vamos a encontrar que las áreas donde pegan los terremotos y los huracanes y los demás desórdenes de la naturaleza son lugares de mucho pecado. Alguien diga mucho pecado. Yo me acuerdo cuando hubo un terremoto allá en el área de Los Ángeles hace como unos 20 años. Y oiga usted, ¿sabe dónde estaba el epicentro? El epicentro, que fue en la ciudad de Los Ángeles, estaba en el área donde se fabrica la pornografía mundial, donde están todas las maquinonas, reproduce y reproduce y reproduce. En este tiempo DVDs, en aquel tiempo todavía VHS, y está reproduce, y ahí ¡pum!, se partió la tierra. ¿Querrá Dios decir algo? ¡Claro! Dios quiere decir dos cosas: arrepiéntate y entrégate a Jesucristo. Dos cosas. Entonces, los lugares que son epicentro de la ira de Dios son los lugares donde hay mucho pecado de pornografía, homosexualidad, lesbianismo, perversión sexual y sobre todo un pecado que a Dios le llega hasta acá, que es el abuso de los niños. Si tú quieres hacer algo que le fastidie a Dios, nomás abusa de los niños, porque eso le cae de la patada. Entonces, siempre allá el tsunami que pegó en Asia, ahí fue exactamente en el lugar de la prostitución infantil. Ahí pegó el tsunami, hizo garras ahí ese pedazo de Asia. Entonces, mis hermanos, ¿qué hemos de hacer cuando se destruyen los fundamentos? ¿Qué hemos de hacer cuando todo lo que hemos creído y en todo lo que hemos confiado a lo largo de nuestras vidas se derrumba? Tenemos que hacer dos cosas: arrepentirnos y mirar a ver a Jesucristo nuestro Señor. Y eso no es solamente cuando se mueven los cimientos de la tierra, que si usted se fija, cuando se abren los cimientos de la tierra, pues se deja ver allá al fondo a veces fuego, como es en el caso de los volcanes,
fuego y azufre también, que es lo que nos dice el Salmo. Por eso le digo que este Salmo es un Salmo evangelístico. Dice a continuación ahí en el Salmo 11, dice, versículo 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bendito el nombre de Jesús. De modo que se abre la tierra, deja ver fuego y azufre, que es la séptima promesa de los salmos que nos habla del castigo de Dios sobre las personas inconversas. Fuego y azufre, lo que dice Apocalipsis 20 del 11 al 15, que nos dice el Señor en su palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a él. Apocalipsis 20 del 11 al 15. No lo pierda, este es muy importante. Tenemos que memorizárnoslo. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es el Señor Jesucristo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:15 es el que hay que memorizar. Y el que no se halló inscrito, y los hijos de Dios repetimos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es lago de fuego, uno de los nombres del infierno. Entonces, mis amados hermanos, es todo un mensaje evangelístico, el Salmo 11, que nos habla de ese fuego y azufre que espera, dice el Señor, sobre los malos. Estos malos son los inconversos, son los que no han hecho a Jesucristo su Salvador personal. Pero déjame decirte, hay solución para el ser humano. Y los hijos de Dios repetimos, hay solución para el ser humano. Fíjese que Dios no se queda con el dedo así apuntando el pecado y apuntando la condenación, sino que nos da la respuesta. Dios no se queda señalándonos, eres pecador, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se queda ahí, sino que Dios progresa y nos dice Romanos en el capítulo 3, versículos 24 al 26. Romanos 3, versículos 24 al 26. Fíjese, nos acaba de decir el 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego viene el 24, que nos dice, oiga usted, siendo justificados, y los hijos de Dios repetimos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decirnos todo esto? Quiere decirnos que nosotros, por nuestro pecado, merecemos el infierno, pero que Él ha provisto un Salvador, el Señor de la gloria, al cual tenemos acceso por gracia, por medio de la fe. Y por gracia y por medio de la fe recibimos la redención de nuestros pecados. Y Él es el justo y Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, dos cosas. Número uno, Dios lo que quiere es el arrepentimiento. Y número dos, lo que quiere es que volteemos a ver a Jesús. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y déjame decirte, tú no estás pasando por un terremoto, pero estás pasando por otras cosas. Problemas, dificultades, angustias, problemas en el matrimonio,
Tu esposa te habla feo, está enojada contigo. Tus hijos no te quieren, tus hijos no te obedecen. Es un desastre tu hogar. Te va mal en tu trabajo, te va mal en tu negocio, no salen las cosas. La economía familiar anda muy mal, te falta dinero. Te están pasando muchas cosas, te llevas mal con tus padres, con tus amigos, con tus vecinos, estás pasándola mal. Bueno, dice el Señor, si fueren movidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Voltear a ver al Señor Jesucristo. Entonces ahí donde tú estás y donde yo estoy, vamos a orar al Señor con este 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar en base a este versículo y en base al versículo que nos dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Padre, Señor del cielo y de la tierra, vamos a orar juntos en voz alta. Vamos a orar por nosotros y luego vamos a orar por nuestra patria. Padre, Señor Dios nuestro, perdona mis pecados y mis miserias. Perdóname porque me he creído hábil para sacar adelante mi trabajo, mi negocio, mi familia, mis situaciones. Me he creído hábil, me he creído responsable, capaz, y la verdad no me han salido bien las cosas. Me encuentro mal, me encuentro deteriorado, me encuentro en relaciones conyugales y familiares malas. Te pido que me perdones de todo pecado, de toda impiedad. Perdóname porque he permitido cosas en mi mente, he permitido cosas en mis ojos, he permitido cosas en mis oídos, he permitido cosas en mi corazón. Perdóname, Señor. Estoy arrepentido. He permitido cosas sexuales. Estoy arrepentido. Lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Quita de mí todo pecado y toda miseria, toda forma de maldad, toda forma de iniquidad e impiedad y cualquier otra cosa que sea sucia y detestable ante tus ojos. Y límpiame con la sangre preciosa de Jesucristo. Señor Jesús, bautízame con el Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo. Y Señor, dame la salida en estos problemas que he mencionado y en algunos otros que tú sabes que tengo. Dame la salida, dame la respuesta. Ayúdame a salir pronto de esta problemática. Y ahora, Señor, quiero orar por mi patria. Te pido, Señor, que extiendas tu misericordia sobre nuestro país. Te pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, que tú cubras nuestra patria. Tú dices en tu palabra que si nos humillamos, que si oramos, que si buscamos tu rostro, que si nos convertimos de nuestros malos caminos, tú oirás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Te pedimos, Padre omnipotente, que nos oigas, que nos perdones y que sanes nuestra tierra. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, pares todas estas desastres que ha habido en la naturaleza, que sabemos que tienen su origen en tu voluntad directiva. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, sana nuestra tierra,
sana nuestra tierra, sana nuestra nación. Ayúdanos, Señor. Nos queremos poner delante de todos nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, los demás antepasados hacia atrás, y queremos pedirte perdón por todos ellos, por todas las cosas malas que permitieron y que hicieron. Y también queremos pedirte perdón por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por nuestros tataranietos y por toda nuestra descendencia que hemos vivido y vivimos en este país. Te pedimos perdón generacional. Sabemos que los pecados que ellos hicieron, nuestros antepasados, están juzgados. Y ellos están en el cielo o en el infierno. Pero de la misma manera que Nehemías, Esdras y Daniel pedían perdón por sus antepasados, así también nosotros pedimos perdón por los nuestros, más por los descendientes que tenemos. Y te pedimos, Señor, perdones nuestros pecados como nación, de pornografía, de fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, perversión sexual y sobre todo sodomía y abuso de menores. Señor, perdona esta tierra, perdona este país. Hay muchos hermanos nuestros que están orando en guerra espiritual 24 horas al día, y nosotros nos mantenemos en la periferia de todo esto. Escucha nuestra oración y escucha su oración y bendice nuestra patria. Aplícanos, Señor, Malaquías 3, donde dices tú en tu palabra que tú bendecirás nuestra tierra y que seremos bienaventurados en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Déjeme decirle, Jesucristo es la respuesta a su necesidad. Marque ese número que aparece en pantalla y háganos saber que usted está interesado en recibir a Cristo como su Salvador, y con todo gusto nosotros le guiaremos a Él. Mientras tanto, le decimos, el Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.